Hola, buenas noches. Saludo a Estefanía de Rosario que propuso esta temática. Ustedes saben que los derechos humanos tienen como principal función proteger a los individuos y garantizar que sean satisfechas las necesidades básicas, las necesidades vitales. Sin embargo, en situaciones de violencia, de poco sirven estos derechos, porque nadie está a salvo de ser herido, dañado o violentado por los demás. En estas situaciones cualquiera puede transformarse en enemigo o en rival, creando un clima de irritabilidad. La violencia lamentablemente se está transformando en un actor protagónico en nuestra sociedad. Generalmente asociamos esta violencia con la rudeza, la brutalidad y el crimen de los que nos informan los medios, ¿no? Pero hay otros tipos de violencia, quizás menos publicitados, pero más cercanos, más familiares, más cotidianos. Me refiero a esta violencia que molesta en todas sus formas. Hablo de la violencia machista y la violencia feminista. Hablo de la violencia doméstica, de la violencia armada, de la violencia por motivos políticos, religiosos, ideológicos. La violencia social que vivimos día a día y que parece que no va a tener nunca fin. Es una violencia que nos indigna porque se va como naturalizando y se va instalando entre nosotros, va matando la alegría, va matando la esperanza. Y yo no quisiera acostumbrarme, ni quisiera que nadie se acostumbrara a esta violencia. Por ejemplo, no me parece correcto que lo tomemos como algo natural que el chofer del colectivo en el que viajamos saque la cabeza por la ventanilla para insultar a otro chofer. No me parece lógico, o casi diría hasta normal, que la persona que nos atiende en una oficina pública nos grite porque no fuimos capaces de entender lo que nos decía. No me parece sano que quien nos atropella y nos empuja y nos insulta porque venía con el teléfono en la mano y no nos vio. A mí me parece que no podemos aceptar el maltrato en ningún lugar, a ninguna hora y de ningún tipo. Yo esto lo hablé con un periodista amigo, con Claudio Redondo, y bueno, pude tomar algunas de sus palabras que ahora comparto con ustedes. Desde el punto de vista periodístico te podría decir que la violencia es uno de los temas más tratados, precisamente porque es uno de los temas que más vende. Ustedes habrán notado que muchas veces se dice que a la gente le gusta la sangre y que crónica esto y crónica aquello, y sin embargo en todos los canales, en todos los medios siguen hablando de los hechos de violencia. No es fortuito, los hechos de violencia siguen creciendo, evidentemente, cada vez hay más hechos de violencia. Los que muestra la televisión son los cotidianos, incluso llegan a generar muertes, muchas muertes, ustedes lo saben. Pero hay otra violencia, que es la violencia doméstica, es la violencia de género, la violencia contra los niños y la violencia contra los viejos. No puedo dejar de lado la violencia contra los animales, yo amo a los animales. A los niños, por supuesto, a los viejos y a toda la gente también, pero son violencias de las que se habla muy poco y también existen. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué tenemos que demostrar? Violencia es tratar de dominar a la otra persona, imponer lo que nosotros queremos. ¿Por qué no aceptar, en todo caso, que la otra persona piensa distinto, que tiene otros valores, que tiene otras prioridades? En fin. Violencia, desde el punto de vista que se mire, cualquiera, sigue siendo violencia. Hablamos un montón con Claudio y todas cosas hermosas, ¿no? Él tiene mucho para dar. Lástima que tenemos tan poco tiempo, pero sería hermoso seguir hablando con él sobre este tema. Muchísimas gracias, Claudio. Y sí, yo también me pregunto, ¿qué pasa con la violencia? ¿Por qué tanta violencia? Y hay una pregunta que siempre ha rondado las investigaciones en general, es, ¿la violencia humana es algo instintivo o
es algo que se aprende. Sin la capacidad de agredir o de responder a las agresiones, quizás no habríamos logrado sobrevivir como especie, ¿no? La agresividad es algo biológico porque nos sirve para entrar en estado de alerta en caso de peligro o para defendernos en caso de que sea necesario y adaptarnos al entorno. La violencia, distinto a la agresividad, la violencia es cultural, es aprendida. El ser humano, lamentablemente, esta agresividad la ha transformado en violencia y la ha llevado a tal punto que jamás hubiéramos pensado pasar los límites que la violencia ha pasado en nuestra sociedad. Las guerras han demostrado que la capacidad de los seres humanos para hacerse daño unos a otros no tiene un techo, siempre va en aumento esa capacidad. El violento siempre inventa pretextos para justificar lo que hace, pero nada justifica la violencia porque la violencia nunca lleva a nada bueno. Por lo general nace de la cobardía o de la ignorancia o de las dos carencias a la vez. Es un comportamiento que denigra a la condición humana. Yo quise, por supuesto, profundizar este tema y también me acerqué a un sociólogo, Gonzalo Navarro, que me habló también muchísimo del fenómeno sociológico de la violencia. No puedo poner todo lo que él me dijo, pero escuchen lo que él afirmaba sobre este fenómeno. La Organización Mundial para la Salud llegó a un consenso en una definición que nos permite traerla a colación para generar alguna reflexión. Ellos dicen que es el uso intencional de la fuerza física o del poder, ya sea de forma de amenaza o afectiva, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, y que tiene como resultado, o muy probablemente lo tenga, heridas, daños psicológicos, muertes, problemas de desarrollo y de privación. Y si pensamos en la motivación de la violencia, podemos encerrarla en dos grandes paraguas: la violencia instrumental, la que está planificada, la que está pensada y que tiene un objetivo concreto en términos de violentarnos contra algo o alguien, y la violencia más motivacional, que por ahí no está planificada y la motivación parte de la ira, del odio. Entonces detrás de ellas pueden haber ciertas causas que hacen que nos lleven a generar una práctica violenta. Mil gracias, Gonzalo, mil gracias. Ojalá algún día podamos hablar más a fondo de este tema, ¿no? Isaac Asimov decía que la violencia es el último recurso del incompetente, revelando que detrás de la violencia siempre hay limitaciones, hay carencias. Es la pulsión del poseer la que lleva al ser humano a la violencia e incluso le permite o le legitima la capacidad de matar, ¿no? Popularmente se dice que el que siembra cosecha, ¿no? Y este postulado se aplica tanto para el bien como para el mal. Si siembras amor, posiblemente coseches amor. Pero si siembras odio, seguro que vas a cosechar odio y, peor aún, violencia, ¿no? Jacinto Benavente afirmó: los hombres más se unen para compartir un mismo odio que para compartir un mismo amor. Sin embargo, en esta cultura de la violencia surgen brotes de paz, brotes de amor, brotes de perdón, porque el perdón es el que libera, el amor es el que libera de la esclavitud. La paz es la condición sine qua non de la felicidad. Si no hay paz, no puede haber gente feliz. Por eso, perdonar, alcanzar la paz, son importantísimas, aunque no son actos automáticos. Implican un proceso, ¿no? Un proceso profundo de perdón y de amor hacia uno mismo y de perdón y amor hacia los demás. Ha habido mucha gente que ha trabajado por la paz. Miremos un poquito a uno de estos líderes de la paz,
Estoy hablando de Malala, esta pakistaní que fue herida por unos talibanes a los 14 años, porque ella defendía la educación de las mujeres. Cuando la entrevistaron, después de recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, ella decía esto. But then later on, I used to I started thinking about that, and I used to think that the Talib would come and he would just kill me. But then I said, if he comes, what would you do, Malala? Then I would reply myself that, Malala, just take a shoe and hit him. But then I said, if you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and that Talib. You must not treat others that much with cruelty and that much harshly. You must fight others, but through peace and through dialogue and through education. Then I said, I'll tell him how important education is, and that I even want education for your children as well. And I'll tell him, that's what I want to tell you, now do what you want. Qué grande, ¿no? Un premio Nobel de la Paz tan joven, pero con una claridad mental tan impresionante. Luchar por las mujeres y por su escolarización. También fue muy importante la figura, la presencia en la historia de Martin Luther King, ¿no? Él desde la lucha, no lucha violenta, sino desde su oposición a la segregación racial en Estados Unidos, a través de medios no violentos, también consiguió que se le adjudicara el Premio Nobel de la Paz en 1964. Fue la oposición y la guerra contra la pobreza y contra la guerra misma que Estados Unidos sostenía. Hay un tercer ejemplo que yo quiero presentarles, ¿no? El de Madre Teresa de Calcuta, que también en un compromiso profundísimo con los pobres, con los enfermos y con los desfavorecidos, consigue el Premio Nobel de la Paz en 1979, cuando le preguntaron qué había que hacer para conquistar la paz todos los días, le dijo: vete a tu casa y ama a tu familia. Así de simple y así de concreta era ella. Volvé a tu casa y ama. Volvé a la vida cotidiana y viví el amor a fondo. Miren, Walesa en Polonia, Desmond Tutu en Sudáfrica, Dalai Lama en el Tíbet, Rigoberta Menchú en Guatemala, Mandela en Sudáfrica. Pero yo le podría decir, el vecino de ustedes, el pariente de ustedes, tu maestra, todos tus compañeros de trabajo también pueden llegar a ser constructores de la paz. Vos también podés construir la paz desde tus acciones cotidianas, no con tus palabras, con tus hechos. ¿Promovemos la paz? ¿Realmente promovemos la paz en el día a día? Miren, les voy a terminar con un cuento muy breve. Dicen que hace mucho tiempo un pequeño y lejano pueblo tenía una casa abandonada y cierto día un perrito, buscando el refugio del sol, logró meterse por una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera y se encontró con una puerta semiabierta y se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba. Comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también ladraban alegremente y se sonreían. Cuando salió del cuarto se quedó pensando: qué lugar tan agradable, voy a venir más seguido a visitarlo. Al poco tiempo, otro perro también ingresó en la misma casa y en el mismo cuarto, pero a diferencia del primero, este entró y vio 1000 perritos, pero se sintió amenazado porque lo estaban mirando de una manera agresiva. Empezó a gruñir y vio que los 1000 perritos lo gruñían a él. Comenzó a ladrarle ferozmente y los otros 1000 perritos también le ladraron a él. Cuando el perrito salió del cuarto, dijo: qué lugar tan horrible es este, nunca más volveré a entrar allí. En el frente de dicha casa se encontraba un letrero que decía: la casa
de los 1000 espejos. Esto pasa en nuestra vida cotidiana. A veces tu sonrisa provoca una sonrisa en el otro, pero también tu gruñido provoca la bronca del otro. ¿Por qué no vivimos como en un espejo? Quizás, si nos movemos la cola, nos vamos a ir. Quiero terminar con una invitación que nos han hecho. BASA Salud nos invita a un taller de memoria y estimulación cognitiva. Allí se tratarán los temas de Alzheimer, descanso, alimentación. Va a ser este viernes a las 15 en el Teatro Castelao. Es el teatro del Centro Gallego, en la calle Moreno, casi esquina Pasco. Es abierto y es gratis. Les deseo una hermosísima semana y los saludo hasta el próximo miércoles. Si Dios quiere, vamos a tratar el tema de los fanatismos. Que sigan muy bien.